Bien, entonces comenzaremos con la actualidad institucional de Honduras, la gobernanza, Ajá. la elección de magistrados, que creo que aún está pendiente, ¿no? No, ya ocurrió, ya ocurrió. La fiscalía también. No, la fiscalía, el plazo máximo es en septiembre, pero hay un fuerte rumor de que no va a ocurrir porque los tres partidos, Libre, Nacional y Liberal, aparecerán avanzado en conversaciones para modificar la ley del Ministerio Público y la Constitución para permitir que haya un fiscal general y dos adjuntos para poder repartir los cargos. ¿Cómo lo ves a eso? Bueno, es la misma corriente de la última reforma político-electoral del 2020-21, que crea la nueva composición de los órganos electorales del Consejo Nacional Electoral, Registro Nacional de las Personas, Tribunal de Justicia Electoral, unidad de política limpia, en la que entramos en un tripartidismo, ¿no? Un reparto de cargos entre las tres principales fuerzas políticas. Entonces, en el CNE, en el Consejo Nacional Electoral, tenés un magistrado liberal, un magistrado nacionalista y una magistrada liberal. En el Tribunal de Justicia Electoral, que ese tal vez sea el caso más delicado, había uno y uno, pero la nacionalista pasó a ser magistrada de la Corte Suprema. El de Libre murió hace un mes, el doctor, un buen amigo Ernesto Paz Aguilar, y solo quedó la liberal, Miriam Barahona. En el Registro Nacional de las Personas tenés siempre la composición tripartita, y en la unidad política limpia ahorita van a cambios y lo más probable es que va a quedar otra vez integrado. Entonces se está hablando con insistencia de hacer el mismo formato para el Ministerio Público, porque eso fue lo que hicieron con la Corte. 6 magistrados de Libre, 5 nacionalistas, 4 liberales. Entonces, eso está dominando un poquito la tónica de cómo se están haciendo las reformas, de cómo se están haciendo todos los cambios. O sea que la independencia pasa por el acuerdo de partidos. Es correcto. Bien, Dicho en buen castellano, 3064. bien. Entonces, lo interesante es eso, ¿no? Que eh, toca elegir fiscal, pero se habla con mucha insistencia de, eh, Ujú. de ¿cómo se llama? De hacer una reforma. Hablan de que la elección que hicieron ahorita de candidatos es una elección medio mentirosa, ¿no? Eh, entonces, Bien. de que están dejando pendiente, o sea, que cumplieron con el plazo de la elección de los nominados en la Junta Nominadora, pero solo, por ejemplo, llama mucho la atención que solo hay un nacionalista, que hay 3 de Libre y hay un liberal. Entonces, los nombres que han surgido no convencen mucho, ¿no? De que se trate de candidatos que vayan a tener peso a la hora de la selección última. Ujú. Y eh, pareciera que ese rumor que anda por ahí de que están esperando que pase tiempo para que venga enero y hacer la reforma constitucional, ya se empieza a hablar de permitir que el actual fiscal se mantenga, que es un fiscal que tiene ya 2 periodos y que fue propuesto por el Partido Nacional en su momento, pero que ese abiertamente que contaba con el apoyo de la embajada gringa, ¿no? De los Estados Unidos. Ujú. Entonces, a pesar de que el discurso de la antes oposición de Felipe era muy duro con él, se habla ahora con insistencia de que quizás se le deje estar 4 meses más, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, para que dé tiempo en enero, en el cambio de legislatura, de periodo legislativo, hacer la reforma que permita que él se quede
temporalmente por 4 meses, mientras se da espacio para que se reforme la ley del Ministerio Público, se reforme la Constitución primero, y entonces se pueda elegir a un fiscal general y 2 fiscales adjuntos. Porque ahorita la lógica del reparto es un fiscal general, un fiscal adjunto y dirección de fiscalía. Que la dirección de fiscalía es un cargo súper importante porque la dirección de fiscalía te da la posibilidad de dirigir los casos, ¿no? Claro. O sea, hay 2 cabezas en los juicios, que es el fiscal general, que es el que comparece, por lo menos en el documento, ¿no? Pero el director de fiscales es el que lleva adelante todo el reparto de casos, la administración de los fiscales especiales. Entonces, así como está ahorita, tendrías que entregarle una de esas piezas a un partido. Además, en la primera gestión del actual fiscal, el actual fiscal llevó adelante una reforma de la ley, del Ministerio Público para dejar sin atribuciones al fiscal adjunto, porque tenía un exceso tenía figuritis el adjunto, ¿no? El liberal. Entonces, lo que hizo el fiscal es que empujó, el partido de él empujó reformas a la ley del Ministerio Público para hacer que el fiscal adjunto tuviera limitadas responsabilidades administrativas y prácticamente nada de responsabilidad sobre la parte política de la fiscalía. Entonces, me imagino que eso es parte de la negociación, que los adjuntos recuperen algo de poder. Hablando de este acuerdo tripartito, digamos, ¿cómo te imaginas, bueno, y la reforma constitucional, ¿no? Por supuesto, ¿cómo te imaginas una nueva ley electoral y cómo sería ese cronograma, sobre todo haciendo hincapié en la elección de los candidatos por cada partido, ¿no? Mira, esa es una pregunta súper interesante, porque ahorita, por ejemplo, como hay una suerte de bloqueo en el Congreso, porque Libre rompió con el partido con que llegó al poder en alianza, que es el Partido Salvador de Honduras, y se ha vuelto muy complicada la gobernabilidad del Congreso. El Partido Liberal está negociando muy alto todo lo que tiene que ver con la mayoría simple, 65 votos. Hablar de reforma electoral que necesitas mayoría calificada, 86 votos, se ve como un poquito lejano, ¿no? Que pueda haber una reforma importante. La verdad es que la última reforma con la ley electoral, creo yo, que es la única reforma viable en el ambiente de bloqueo actual. Yo lo más que aspiraría es que se desarrolle la ley del Tribunal de Justicia Electoral, que sigue sin ley, ¿no? No creo que vaya a haber reformas importantes electorales para la próxima elección, porque lo que se estaba pidiendo, había quedado en el tintero, era una segunda vuelta electoral. En este momento no creo que sea del interés de Libre. Eh, También estaba pendiente separar elecciones municipales de elecciones presidenciales. Otra forma importante podría ser el voto, el cambiar los distritos electorales. No creo que el Partido Liberal lo acepte. La tarjeta de identidad nueva, el documento de identificación para votar, pues ya hay uno nuevo, que será la gran reforma pendiente. O sea, yo francamente no creo que vaya a haber reformas electorales, y creo que no las va a haber, simple y sencillamente porque no son necesarias ahorita, o sea, no son instrumentales para nadie. Creo yo, Gustavo, que lo que se logró en la última reforma electoral basta, justa y sobra para un nuevo proceso electoral. Y los Quizá candidatos, ¿cómo se eligen los candidatos partidarios? en elecciones primarias, los 3 partidos grandes, Nacional, Libre y Liberal, tendrían que ir a elecciones primarias en noviembre del próximo año con la nueva ley. Eso significa que los candidatos van a tener un año para hacer pre-campaña. No, miento, déjame acordarme. ¿Cuándo está la primaria ahorita? ¿Está el mero año o el año anterior? Déjame acordarme. Y como la han cambiado de fecha, déjame ver. Debe ser el Solo- año que viene para el 2024.
Déjame ver. Déjame ver qué hicieron en la elección pasada, porque antes la hacían el mismo año. Déjame ver. Déjame ver si la hicieron en 2022 o en 2023. Esta se me olvida un poco. Momento. A ver. Déjame ver. Déjame ver. Déjame ver. Ay, Dios. Elecciones primarias 2021. Si las hicieron en el 2000, a ver, 2021, el 2022, 22. Sí, las hicieron el mismo año. Son el mismo año, en mayo. Sí, estoy errado aquí. No, no son el próximo año, son dentro de 2 años. Dentro de 2 años. Pero la Sí, convocatoria sería el año que viene. la harían 6 meses antes. Las elecciones son en mayo, la harían entre noviembre y diciembre, Ok, exactamente. está bien. Bien, Entonces, yo creo, mira, si lo ves fríamente, estamos 2023. La reforma tendrían que aprobarla el otro año. claro. Ya la reforma el otro año se tendría que ratificar en 2024, 2025. O sea, si no se saca reforma ahorita, no hay reforma para la primaria, porque tendríamos que hacer reforma a finales de 2000, a principios de 2024, enero, y luego ahí mismo en enero, a los 2, 3 días de iniciar la legislatura, reforma. Entonces serían dos en 2024. Eso sí daría posibilidad de utilizar en la primaria de 2025. Pero si no la sacas en 2024 ahora, tendrías que hacerla en 2025. Entonces ya no cubriría la primaria, y al no cubrir la primaria no va a cubrir la general. Entonces el ciclo electoral, yo creo por la forma que está bloqueado el sistema, yo no veo grandes reformas. Lo más que puede haber son disposiciones reglamentarias del Consejo Nacional Electoral para regular, no sé, algún tipo de, quizá que vote la gente que esté en la cárcel, no sé, o alguna norma nueva para que voten las personas con discapacidad. Ya hay bastante medidas sobre eso. Pero, o tal vez, no veo al movimiento Mujeres peleando por reformar el reglamento paritario, que es un bodrio. No veo el ambiente para reforma electoral y para nada sustancial, la verdad. Bien. ¿Cómo ves en Honduras la vigencia de los derechos humanos de cara a la nueva misión anticorrupción y, bueno, y el crimen organizado como problema, ¿no? No solamente de Honduras, sino de la región? Interesante. Mira, al final es un tema de, a ver, ¿qué es lo que ocurre objetivamente hablando? Números. En lo que va de este gobierno, el gobierno llega con una agenda, al menos en el papel, ¿no? En su plan de gobierno, de recuperar el espacio de derechos y libertades que se había perdido con el gobierno nacionalista. Eso significa fortalecer la institucionalidad, luchar contra la impunidad, hacer todo lo que tendrías que hacer para mejorar los estándares y las estadísticas. Después de año y medio que tenés, vamos a ver, mantuvieron la institucionalidad de derechos humanos, mantuvieron el Ministerio de Derechos Humanos, no hicieron nada por destituir a la comisionada de derechos humanos, a la ombudsperson que hay. En cuanto a conflictividad, ha seguido habiendo casos de muertes de defensores de la tierra, de personas que trabajan por temas de medio ambiente, y casi prácticamente nula o muy poca reacción de la sociedad civil organizada del movimiento de derechos humanos. ¿Qué pasó? Al llegar el gobierno, muchas de las organizaciones de derechos humanos que se ubicaban en el espectro con simpatías con Libre, muchos de sus cuadros, de sus dirigentes, entraron y pasaron a ser parte del gobierno y de las, ¿cómo se llama? Oficinas públicas. Entonces ha habido un debilitamiento de la sociedad civil organizada, lucha por derechos humanos,
incluso por rato se siente un nivel de confrontación, se experimenta un nivel de confrontación entre algunos liderazgos de sociedad civil que no fueron incorporados a la estructura de gobierno y que son quienes precisamente adversan actualmente a la ministra de Derechos Humanos o que han denunciado la instrumentalización del Consejo de Protección de Defensores, Abogados y Periodistas, que se creó para proteger a los defensores de derechos humanos eh, y a todos estos actores intervinientes en procesos judiciales y periodistas. Hubo un debate muy fuerte el año pasado, hasta este año. Hace unas semanas, empleados de la Secretaría de Derechos Humanos y organizaciones hicieron un plantón, una protesta frente al Ministerio de Derechos Humanos porque sienten que no hay una respuesta apropiada a sus demandas. La conflictividad en el agro se ha mantenido, incluso aumentó por las recuperaciones de tierras en algunas zonas del país. Lo que sí cambió notablemente es que la respuesta represiva del Estado es muy diferente. Es decir, existe más bien una percepción de permisividad, ¿no? De si hay una toma en una carretera, si hay una invasión o una recuperación de un territorio, de un terreno, de un predio, o hay una protesta, por ejemplo, los mismos activistas de Libertad y Refundación del Partido de Gobierno que se llaman colectivos, se toman, por ejemplo, la Secretaría de Salud, se toman un hospital en alguna zona del país o se toman un ministerio y la policía no llega a darles palos, ni a gasearlos, ni nada, o sea, pero eso también genera una percepción de exceso de tolerancia a acciones que, que se extralimitan en el derecho de protesta, ¿no? O sea, en general, que yo te dijera, persecución, muerte de periodistas que ha destacado en este año y medio, pues no, sí hay una apreciable y muy lenta, ¿no? Y preocupante eh, cierre de espacio cívico, pero es muy sutil, ¿no? O sea, el gobierno tiene un discurso un poco intolerante con quien adversa a la presidenta o adversa el discurso oficial, sin importar si se trata de personas que vienen del movimiento social, ¿no? De hecho, hay una encuesta muy famosa aquí, la encuesta que hace el ERIC, el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de los Jesuitas en la Costa Norte. Es una encuesta que se hace todos los años con el apoyo del UDOP de El Salvador, de la UCA, que el año pasado le dio muy buenos números de popularidad a la presidenta Castro. Este año reflejó que había habido un bajón después del año de la luna de miel y funcionarios de gobierno y call centers, bots, empezaron a atacar al vocero del ERIC, al vocero de los jesuitas aquí, ¿no? O sea, hay eh, como un discurso bastante hiperestésico con respecto a la crítica, este discurso de que los medios de comunicación solo responden a los intereses de los grupos de poder, bla, bla, que no es que no tenga algo de verdad, pero sobredimensionada la reacción de los ministros, de los actores en redes sociales. Eh, Hubo una organización de sociedad civil afín a gente del gobierno que convocó una marcha contra la corrupción y el gobierno, perdón, el Partido Libre decidió convocar el mismo día, a la misma hora, a sus militancias de base, ¿no? Y las organizaciones de sociedad civil tuvieron que suspender su marcha porque habían recibido amenazas, habían recibido insultos. Entonces, en términos generales, o sea, no tenemos ningún caso emblemático, algún asesinato de periodista. Sí existe el tema del estado de excepción que se hizo a partir de diciembre en los barrios, comillas, más calientes para hacer frente a la extorsión y al trabajo de las pandillas, ¿no? Que habían retomado mucha fuerza, especialmente en la parte de cobro de impuestos de guerra, extorsión y asesinatos. Entonces el gobierno hizo una medida que parece en el papel, se parece en el papel a la del presidente Bukele, pero en la práctica ha sido mucho más blanda, ¿no? No tienen esas denuncias como en El Salvador, que capturan a toda una familia, que luego les preguntan y que nadie sabe nada de ellos. Eso no está pasando. Pero sí, el gobierno ya ha hecho eh,
tendría que fijarme bien si son 3 o 4 o 5 extensiones del estado de excepción, precisamente con el objetivo, entre comillas, de combatir la delincuencia y el crimen organizado. ¿Y los Entonces, ambientalistas? con el tema de los ambientalistas, lo que hay es impunidad, pase, lo que hay es impunidad, no hay una respuesta contundente por parte del Estado a las amenazas y a las muertes, o sea, no se conoce de investigaciones, no se conoce de avance en la investigación. Bueno, ya he visto lo que pasó en las cárceles, también recientemente se complicó un poco la situación de las cárceles, el gobierno hizo una comisión interventora y en medio de la intervención de las cárceles de alta seguridad ocurrió esta tragedia en el cárcel de mujeres que murieron más de 40 internas privadas de libertad. Y luego lo que hizo el gobierno fue militarizar las cárceles, ¿no? Que llama mucho la atención porque parte de su propuesta política cuando se postularon para la presidencia y para ocupar el Ejecutivo era desmilitarizar la sociedad, ¿no? Y todo lo contrario, los militares siguen acompañando labores policiales y ahora están a cargo de los centros penales. Claro. Bien. ¿Qué reformas te parecen? No sé, tal vez me la contestaste antes, pero te lo reitero. ¿Qué reformas te parece que habría que llevar a cabo para profundizar un poco el Estado de Derecho en Honduras? Wow, mira, reformas hay un montón. Creo, por ejemplo, que ahorita el Poder Judicial, por ejemplo, tiene disuelto y sin funcionar el Consejo de la Judicatura. Esa fue una medida que se adoptó en el gobierno nacionalista, está en la Constitución, pero se eligió un Consejo de la Judicatura y luego todos los miembros quedaron procesados porque hubo un escándalo de corrupción terrible ahí. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Bueno, no vamos a elegir Consejo de la Judicatura y que asuma las funciones de recursos humanos y de lo que haría el Consejo de la Judicatura, la presidencia de la Corte, porque está una disposición transitoria ahí. Se fue todo el tiempo y nunca eligieron Consejo de la Judicatura. Ahora viene el nuevo gobierno y no elige Consejo de la Judicatura. Entonces, para mí el nombramiento perentorio, que no dure mucho, ¿no? de un nuevo Consejo de la Judicatura y algunas salvaguardas en la ley para evitar que vaya a haber abuso como lo hubo en el pasado. Porque en este momento el Poder Judicial está repolitizándose, ¿no? O sea, el Poder Judicial siempre es político, pero estamos hablando de partidizándose de una manera que no se miraba hace 15 años. ¿Por qué? Porque al final, al haber estado dominando el Poder Judicial solo un partido, había una suerte de acuerdo con el Partido Liberal de reparto, entre comillas, del Poder Judicial. Pues cuando Libre llega y preside la Corte y tiene 6 magistrados y la presidenta de la Corte tiene todavía la potestad que tenía el Consejo de la Judicatura para hacer nombramientos y manejar los recursos humanos del Poder Judicial, entonces el partido en el gobierno está haciendo lo que hace todo partido, ¿no? O sea, aprovechar ese espacio de poder, esa cuota de poder y hacerla valer a su favor, ¿no? Aunque eso represente romper el equilibrio previo. De hecho, esa es la intención, es romper el equilibrio previo de reparto entre solo 2 fuerzas políticas. Entonces, Libertad y Refundación entra al Poder Judicial y entra dando codazos, ¿no? Bueno, aquí estoy y soy más fuerte y ahora repartamos, yo también necesito reparto. Entonces, en esa lógica de reparto de botín que te dije al inicio, cuesta mucho pensar en reformas que puedan ser viables en un ambiente así. En el momento, por ejemplo, todo el mundo te dice que hay que despartidizar, despolitizar el Poder Judicial, que hay que volver más, dar espacios para la sociedad civil en los órganos electorales, que las mesas electorales se tienen que ciudadanizar, que los fiscales de los partidos sean fiscales, pero que no estén a cargo de las mesas electorales en las primarias ni en las generales. Y el contexto actual es el más lejano de eso. O sea, más bien ahorita todo tiende a tener 3 colores. El color del Libre, el color del Partido Nacional, el color del Partido Liberal. Y tenés a los otros partidos, porque los órganos electorales tienen 5 puestos. Ahí hay un reacomodo, porque antes la Democracia Cristiana era la bisagra, ahora la Democracia Cristiana pasó a ser el 4º, y el 5º antes
antes era Alianza Patriótica, que es un partido del general, un partido de derechas, pero como no lograron representación parlamentaria, entonces es muy probable que ese espacio lo ocupe el PSH o algún partido que esté en alianza con el gobierno, que en mi opinión podría ser el Pino y los socialdemócratas. Entonces, esos son los suplentes de los órganos electorales. Entonces, hasta ahora todas las reformas han tendido al tripartismo y a las suplencias con los partidos pequeños, que solo tienen un diputado. Si se hiciera una reforma al Tribunal de la Judicatura, si hiciera una reforma electoral, si se hiciera alguna reforma en la forma de elegir otros cargos, por ejemplo, la Contraloría, el Tribunal Superior de Cuentas, también lo van a elegir pronto y vuelve a ser un reparto, Gustavo. Entonces, la pregunta es, ¿qué reforma podés hacer para crear institucionalidad si lo que los partidos van a proponer y van a hacer es lo que están haciendo con el Ministerio Público? Es decir, repartirse en tres, como lo hicieron con los órganos electorales y como lo hicieron con la Corte. Entonces, obviamente las reformas que podrían parecer indispensables serían reformas que vayan orientadas a fortalecer el servicio civil, por ejemplo, en el Poder Ejecutivo, la carrera judicial, el mismo Consejo de la Judicatura, la carrera administrativa en las principales alcaldías, en las corporaciones municipales de Honduras, para que sea por méritos y no necesariamente por un tema partidario tu elección. Y si al final es partidario, que eso, vaya, imaginemos que no podemos escapar de eso, que por lo menos sea de méritos, que las personas que ingresen a los puestos pues pasen por un proceso de escrutinio como el que pasaron los magistrados, como el que está pasando ahorita el Ministerio Público, como el que va a pasar el Tribunal Superior de Cuentas o el Instituto de Acceso a la Información Pública, que todas esas instituciones tienen procesos de nominación y de selección de candidatos, pero a la larga los diputados lo que andan viendo es el color de la camiseta de cada quien. Entonces, esa podría ser una reforma interesante, una reforma que cree carrera judicial, que fortalezca el servicio civil. Otra podría ser regulaciones o modificaciones a la ley orgánica del Congreso Nacional. Por ejemplo, en el Congreso Nacional se sustituyó el reglamento interno y ahora que el diputado Luis Redondo preside el Congreso, está haciendo prácticamente las mismas cosas que hacían los nacionalistas, ¿no? Eso es una reforma importantísima, es reducirle el poder a la presidencia del Congreso Nacional. Esa sería una reforma importante para democratizar el Congreso. ¿En qué consiste ese exceso de poder? El presidente del Congreso en Honduras es quizás el presidente de Parlamento o Congreso más envidiado del mundo. Tiene total control de la agenda legislativa, total control de la formación de comisiones, total control del presupuesto, total control del recurso humano del Congreso Nacional. Y aquí viene la cereza, y no le rinde cuentas a nadie. Entonces, ahora que está el diputado Luis Redondo, que ya abandonó su propio partido, el PSH, el Partido Salvador de Honduras, son 10 diputados y tiene 9 diputados de su bancada votándole en contra. Él no está reformando la ley para nada, o sea, está más bien aprovechando la ley omnímoda y excesiva que dejaron los nacionalistas antes. Entonces, uno pensaría que cualquier reforma que fortalezca la institucionalidad para reducir la capacidad de influencia y negociación política que pueden hacer los partidos respecto a los cargos. Esa sería una súper reforma. En el caso electoral, yo estoy particularmente en contra de la segunda vuelta porque creo que todavía no hay un multipartidismo que lo justifique. En el tema de la separación de elecciones, totalmente sería inapropiado porque nuestro periodo electoral es de 4 años. Un cambio de fechas de elecciones de corporación municipal y congreso sería factible con un periodo presidencial de 5 a 6 años. Claro. Sería importantísimo de una vez por todas regular la reelección. Hernández se reeligió ilegal e ilegítimamente y ponerle ya un varapalo, un tate quieto a esa situación de que alguien se reelija, aunque la Constitución lo prohíbe, eso es algo pendiente también. En materia de voto, se han callado las voces que piden voto electrónico. No creo que eso vaya a tener repercusiones.
y también se han callado un poco las voces que piden modificar los distritos electorales para que se pueda volver a dibujar el mapa electoral. Nadie lo está pidiendo. Y el tema de la ciudadanización de la mesa, cada vez lo veo más lejano, porque en un momento en que los tres partidos están ocupando posiciones en todos los órganos, yo no me los imagino soltando la mesa electoral. O sea, todo lo contrario, más bien es conservarla a toda costa. Bien. De mi parte nada más, no sé si vos querés agregar algo, Miguel, que se haya quedado ahí en el tintero. Mira, en el tema de reformas, tal vez son los triggers, son los disparadores. Por ejemplo, después de la ola democrática en los 80s, empezamos con un proceso gradual de reformas muy interesantes. Cada una era casuística, ¿no? Teníamos algún problema para el conteo de votos o falta de democratización en la elección de cargos, y así fueron surgiendo el voto domiciliario, las elecciones primarias, luego vino el voto paritario, primero 30, luego 40, luego 50, el reglamento de paridad. Es decir, hemos tenido como unas reformas electorales que responden mucho a los problemas que tenía el ejercicio electoral. Ahorita creo que hemos entrado en una etapa donde, después de haber logrado reformar la ley electoral, que era muy complicado hacerlo, yo no me imagino a los partidos ahorita cambiando el sistema defensivo. O sea, estoy pensando en fútbol. O sea, si el partido está bien, ¿para qué lo cambio? ¿No? O sea, me están dando puestos, estoy obteniendo puestos para mis seguidores políticos. Tenemos una institucionalidad electoral que ya tiene 4 años, es muy reciente. Entonces, la pregunta es, ¿qué complejidades puede tener un proceso electoral o qué crisis puede tener el ciclo electoral para que exista la convicción de que es necesario hacer reformas? Las elecciones siguen siendo bastante cuestionadas por su falta de transparencia, por el manejo del acta y del voto en la mesa, y yo no veo a nadie hablando de eso. O sea, te lo digo honestamente, si la elección de 2021 hubiera sido estrecha, todavía seguiríamos discutiendo quién ganó. Para fortuna de la presidenta Castro fue una victoria holgada y no hubo ninguna dificultad. Ahorita la pregunta que cabe hacerse es, ¿y si hubiera una compleja elección o un tema complicado en el tema del escrutinio? ¿Cómo lo vamos a resolver? Si siempre vamos a tener que esperar que los tres representantes se pongan de acuerdo. De hecho, en la elección anterior, durante el primer año, el magistrado, el comisionado nacionalista votaba con la magistrada la liberal, y luego la de libre se quedaba sola. La comisionada de libre, que ahora es secretaria de Finanzas, ministra de Finanzas, en algún momento, por ejemplo, hizo causa común con la comisionada liberal, y entonces eran ellos dos votando contra el nacionalista. Entonces, dependiendo del acuerdo político que se geste fuera del Congreso o entre los líderes, los votos en los órganos electorales, las alianzas van cambiando. Entonces, ahí te das cuenta que hay una falla del sistema, porque en algún momento, si esas dos voces que coinciden deciden ir en contra del proceso electoral en sí mismo, o sea, no tenés prácticamente ninguna posibilidad de apelar o de reconsiderar lo que esa decisión implique, ¿verdad? De hecho, lo vimos mucho el año antepasado, cuando se hicieron propuestas de cambio, reformas, modificaciones. O sea, en algún momento la representante libre y la representante liberal eran una mancuerna, ¿no?, contra el otro, incluso con algunas decisiones que eran sensatas, pero era para demostrar poder, para demostrar que la agenda no la ponían eh, eh, los minoritarios, sino los que pudieran sumar votos, ¿no?, dentro de los consejos. Sí, está muy claro.